Bienvenidos a este video acerca de las fiebres hemorrágicas virales o fiebres hemorrágicas africanas dentro de nuestro módulo Contagio, en el cual cumpliremos con los objetivos de aprendizaje que son explicar las diferentes especies de virus a través de sus características morfológicas, condiciones de replicación, transmisión, células y tejidos a las que infectan, patologías relacionadas y complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Describir la capacidad patogénica de cada virus a través de la identificación de los factores de virulencia de cada familia para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones humanas. Y finalmente, identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies virales a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. Las fiebres hemorrágicas virales vamos a agrupar una serie de virus que se conocen como virus emergentes, que son virus causantes de fiebres hemorrágicas que aparecen inicialmente en África, pero que pueden haberse diseminado a otros lugares en el mundo y que generan brotes epidemiológicos cada cierto tiempo. Son virus además que tienen una capacidad de transmisión alta y unos altos índices de mortalidad. Encontramos entonces la familia Bunjaviridae, dentro de la cual hablaremos del hantavirus, la familia Arenaviridae, donde hablaremos del arenavirus, y la familia Filoviridae, donde hablaremos del virus del ébola. Estos virus tienen en común que son virus de RNA en cadena sencilla, sentido negativo, y podemos ver que algunos de ellos tienen ciertas formas, son virus envueltos, algunos son esféricos y el virus del ébola se caracteriza por tener una forma filamentosa. Iniciaremos con la familia Bunjaviridae con los hantavirus. Decimos que los hantavirus son virus envueltos con un genoma de RNA que está segmentado en 3 partes y cada uno de estos segmentos tiene su propia cápside viral. Encontramos que hay un segmento S o small, pequeño, un segmento M o medium y un segmento L o large. Las nucleocápsides tienen forma helicoidal y este es un virus que tiene tropismo por células epiteliales, células endoteliales y células mucosas a través de la glicoproteína G1. La fiebre hemorrágica con síndrome renal es la primera manifestación que se describe asociada a la infección por hantavirus durante la Guerra de Corea, donde ciertos soldados se infectaron a orillas del río Hanta, donde se encuentra principalmente su huésped natural, que son ciertos roedores de campo. Esto generó entonces una infección viral aguda con manifestaciones febriles, desencadenando una nefritis intersticial que conlleva a insuficiencia renal aguda. Además, por la replicación en las células endoteliales se genera ruptura del endotelio vascular, desencadenando manifestaciones hemorrágicas. Esto estuvo asociado a un 5 a un 35% de mortalidad. Otros casos que se han presentado en Corea, en Europa, se ha relacionado más frecuentemente con estas fiebres hemorrágicas y las manifestaciones renales. Con el tiempo y con la migración y los viajes en barco, entonces ciertos roedores migran y llevan el virus a América, donde lo diseminan hacia otras especies de roedores y estas especies lo empiezan a transmitir a los humanos. Llega inicialmente a ciertas regiones en Norteamérica y a ciertas regiones de Sudamérica como Argentina y principalmente Chile. Cuando se da la transmisión en América, posiblemente por el cambio en el vector, en la especie natural que transmite, las manifestaciones más frecuentes son síndromes pulmonares que van a estar acompañados de manifestaciones hemorrágicas. Entonces, en este caso se presentan manifestaciones febriles graves acompañadas de mialgias, cefaleas, náuseas y vómitos, además de edema pulmonar. Decimos entonces que
esta es una manifestación que es muy fácil de transmitir, ya que podemos transmitirla además por inhalación de todas las secreciones de los roedores. Por lo tanto, el diagnóstico de laboratorio es importante hacerlo con un nivel 4 de bioseguridad en el manejo de las muestras. Puede hacerse a través de RT-PCR como pruebas moleculares o puede hacerse también por aislamiento viral y cultivo. Sin embargo, el aislamiento viral y el cultivo tienen un riesgo mucho más alto por la posibilidad de transmisión hacia los operadores dentro del laboratorio. Vemos en la diapositiva un afiche del Ministerio de Chile que alerta acerca de los principales síntomas del virus Anta, cómo diagnosticarlo a tiempo y cómo evidenciar, porque en estos virus es importante detectar los infectados para limitar la transmisión y poder entonces tener controlados los posibles contactos que esta persona ha tenido. Entonces, en este caso nos alertan sobre personas que han tenido síntomas como fiebre, dolor muscular, cefalea, síntomas gastrointestinales, unido a antecedentes de riesgo como es vivir en zonas rurales donde pueden estar muy en contacto con estos vectores, con estos roedores, haber tenido un contacto confirmado con orina o deposiciones de los roedores. A estos entonces se les recomienda solicitar el hemograma, donde se puede entonces observar toda la alteración de las células en este cuadro hemático, y la radiografía de tórax para evidenciar las manifestaciones pulmonares que se puedan presentar. Dentro del protocolo de atención está la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos y alertar rápidamente a una línea para poder controlar entonces los posibles contactos que este individuo, que puede haber sido positivo, haya tenido, y de esa manera limitar la infección. No existen vacunas para el virus, por lo tanto los métodos preventivos están más relacionados con controlar los roedores y el tratamiento tiene que ver con el mantenimiento de la oxigenación, apoyo hemodinámico. Se puede trabajar con ribavirina para limitar la replicación viral y mantener entonces al individuo en un estado de equilibrio, evitando el shock hipovolémico. Vamos a continuar con el arenavirus, que pertenece a la familia Arenaviridae. En este caso tenemos un virus con un genoma de RNA segmentado en dos partes, cada una de ellas con su propia cápside. Tenemos un segmento small o S pequeño y un segmento large o L más grande. Hay una característica de estos virus, y es que ellos dentro de su estructura pueden incorporar ciertos ribosomas celulares que provienen de las células a las que infectan. La presencia de los ribosomas le da un aspecto de granitos de arena al virus, y de allí viene su nombre. Este es un virus envuelto que tiene la glicoproteína G1 sobre su superficie, que se une al receptor alfa de G en células epiteliales, mucosas y endoteliales. El arenovirus está relacionado con infecciones crónicas también en roedores, que suelen ser sus huéspedes naturales, y el contacto a través de las heces o secreciones del roedor puede facilitar la transmisión a humanos. Las arenavirus generan fiebres hemorrágicas que han adquirido diferentes nombres de acuerdo a la región geográfica donde ha aparecido. Entonces se habla de la fiebre de Lassa, que apareció inicialmente en África, pero también se habla de las fiebres hemorrágicas suramericanas, que son las fiebres de Junín, Machupo, Guanarito, Savia, que se han presentado en diferentes regiones en Suramérica, especialmente en Argentina, algunas regiones de Brasil y Venezuela. También hay otra manifestación diferente a las fiebres hemorrágicas, que es la coriomeningitis linfocítica, que puede también estar relacionada con ciertas manifestaciones severas que en algunos casos tienen unos índices de mortalidad muy altos. El virus entra a través de la unión con el receptor de la transferrina, que puede estar expresado en muchas células del cuerpo. Por lo tanto, es un virus que genera infecciones muy sistémicas y se disemina rápidamente.
encontramos que inicialmente el virus se identifica con una epidemia en 1969 en Lhasa, Nigeria. Actualmente todavía es muy activo en África y de hecho las infecciones por este virus, por este arenavirus, pueden confundirse en algunos casos por las infecciones por ébola. Y además de manifestaciones febriles empiezan a generarse algunas alteraciones sistémicas por la diseminación. Entonces vamos a encontrar fiebre alta, úlceras bucales, dolor muscular, erupción cutánea con hemorragia por la alteración con el endotelio vascular, se puede dar neumonía, daño cardíaco y se pueden presentar hepatitis donde puede haber daño hepático que puede conducir entonces a la muerte. Hay una complicación común en los pacientes que se recuperan y es la sordera permanente y en aquellas pacientes en embarazo puede causar muerte fetal y muerte materna. Decimos que con el arenavirus tenemos otra manifestación diferente de las fiebres hemorrágicas, que es la coriomeningitis linfocítica, más frecuente en Europa y en América, y esta se presenta en los virus que son endémicos y propios de ciertas especies como los hámsters, los cobayos, incluso algunos perros, y se da la transmisión a partir de las secreciones a los humanos. Hay una particularidad y es que esta es una infección que puede transmitirse de animales a humanos, pero no es posible que se transmita de humano a humano, lo cual limita un poco estas manifestaciones epidémicas. La manifestación de la coriomeningitis linfocítica es muy similar a la influenza, síntomas respiratorios con malestar general, dolores musculares, dolores articulares. En algunos casos, debido a la epidemia, puede complicarse con meningitis aséptica o encefalitis. Este tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas y la fase aguda puede durar aproximadamente también 1 a 2 semanas, relacionándose con fiebre, malestar general, dolor muscular, cefalea y dolor faríngeo. En embarazo está relacionada con aborto y malformaciones congénitas. Y además genera un síndrome de inmunosupresión por la alteración con los linfocitos, lo que se relaciona entonces con un avance y una diseminación mayor de la enfermedad. Continuaremos ahora con el virus del ébola, que hace parte de las fiebres hemorrágicas africanas que se presentan cada cierto tiempo y que tienen un alto índice de transmisión, lo que hace que cada que aparezcan epidemias haya un número bastante alto de muertes. Se dice que estos son los virus más patogénicos que existe y que aproximadamente 9 de cada 10 personas que desarrollan la enfermedad pueden fallecer. El virus del ébola entonces se descubre inicialmente en 1976 en la primera gran epidemia. Se le llama así porque se descubre en una zona cercana al río Ébola en África y en esa primera epidemia se reportan 500 infectados, de los cuales 400 fallecieron. Cuando hablamos de las características estructurales del virus, decimos que pertenece a la familia Filoviridae. El virus en su morfología tiene forma de filamento. Es un virus que tiene un diámetro, un tamaño aproximadamente de 80 nanómetros a 14.000 nanómetros de longitud. Es un virus envuelto que tiene una envoltura que proviene de las células a las que infecta, con ciertas glicoproteínas que sobresalen de la misma, que son la glicoproteína GP. Hay una particularidad con esta glicoproteína GP y es que ella puede mantenerse expresada sobre la envoltura del virus, favoreciendo la entrada de las células susceptibles, o puede también ser secretada. Y ahorita mencionaremos cuál es la estrategia por la cual el virus puede secretar esta glicoproteína. Encontramos además otras proteínas que son importantes antígenos virales, como las proteínas de matriz BP24 y BP40, también las proteínas de la nucleocápside de BP30, esta es una nucleocápside de forma helicoidal, y encontramos que el virus tiene un genoma de RNA en sentido negativo y tiene sus propias RNA polimerasas, lo que le facilita la replicación y la transcripción dentro de la célula susceptible. Cuando hablamos entonces del ciclo de transmisión, decimos que
Con las investigaciones se ha encontrado que el huésped natural del virus del ébola son los murciélagos de la fruta que viven en las selvas africanas. Estos murciélagos, a través de sus secreciones, pueden transmitir la infección a ciertos primates no humanos y a otros mamíferos como cerdos. Y esta transmisión a estos animales pueden pasarla de uno a otro. Se dice que entre los primates no humanos, específicamente chimpancés y gorilas, puede haber un mecanismo de transmisión que es a través de la inhalación, lo cual no se ha comprobado en humanos. De estos animales, el contacto con los humanos a través de usarlos como mascota o incluso como medio de alimentación al consumir su carne, puede pasar el virus e infectarlos, y luego los humanos pueden transmitir de humano a humano a través del contacto con las secreciones corporales. Es importante tener en cuenta que el huésped natural, que es el murciélago, puede también transmitirlo directamente al humano, porque algunas tribus consumen este tipo de carne, hablan de animales silvestres y pueden consumir murciélagos, lo que da lugar a la transmisión. En el caso del personal de salud también está susceptible cuando no se usan adecuadamente las barreras. Es importante tener en cuenta que estos virus deben manejarse con un nivel de bioseguridad 4. Existen 5 especies de ébola: el bundibugyo ébola, que está asociado a un 40% de mortalidad, Sudán ébola un 50%, Zaire ébola de un 70 al 90%, Thai Forest ébola, en el cual se encuentra en la Costa de Marfil y solo hay un caso reportado. El Reston ébola se ha encontrado en cerdos y no se ha reportado hasta ahora síntomas para los humanos. Encontramos que en la epidemia pasada del 2014, donde hubo una diseminación por varios países en África y hubo un paso de fronteras que no había ocurrido antes, e incluso algunos infectados que viajaron a Estados Unidos o a Europa, se presentó a través de esta especie de Zaire ébola, que se encuentra mucho más patogénica que las demás. Decimos que el virus entra a la célula a través de su glicoproteína GP y se une a una lectina tipo C o a los receptores de proteína quinasa. De hecho, se ha encontrado que hay individuos que pueden ser resistentes a la infección por ébola, y estos se han relacionado con aquellos que tienen enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad o el síndrome de Niemann-Pick C1, en quienes no hay expresión de este tipo de lectinas. Por lo tanto, no hay posibilidad de la entrada del virus. El virus entra a través del contacto con fluidos corporales de un paciente infectado e infecta inicialmente células como los monocitos, células también como las dendríticas y células endoteliales. A través de la entrada en sangre hace viremia y se disemina hacia diferentes lugares, como el hígado, donde va a generar infección de las células de Kupffer o los macrófagos regionales, generando manifestaciones inflamatorias. En el endotelio vascular va a empezar a generar daño de la célula endotelial, aumentando la probabilidad de hemorragias y pérdida en el balance de fluidos. Puede diseminarse también al riñón, donde puede empezar a generar alteraciones en la función renal. En la diseminación hacia la médula puede generar un aumento en la producción de células inmaduras que no tienen función, lo cual puede generar estados de inmunosupresión, y además también se ha encontrado que puede replicarse en macrófagos alveolares, posiblemente dando lugar a la transmisión por vía aérea, lo cual no se ha comprobado hasta el momento y solo se encontró en estudios in vitro. Decimos entonces que el virus entra a través de su glicoproteína GP, y mencionábamos anteriormente que la glicoproteína GP puede estar expresada sobre la envoltura viral, pero además puede ser secretada. Cuando está expresada sobre la envoltura viral, la utiliza para unirse a los receptores celulares que podemos encontrar en células como monocitos macrófagos, células dendríticas y las células endoteliales.
Cuando el virus entra en los macrófagos, va a generar una replicación masiva, va a inducir a que el macrófago secrete citoquinas proinflamatorias y el aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias puede estar relacionado con la inducción de necrosis de células como los linfocitos, dejando al individuo en un estado de inmunosupresión. En la entrada en las células endoteliales, lo que va a hacer es un aumento en la replicación, disminuye la producción de interferones de tipo 1, lo que no limita la infección viral, sino que por el contrario favorece la diseminación, pero además evita que la célula endotelial exprese células de adhesión a matriz extracelular, lo que va a generar un proceso de muerte celular por falta de adherencia a la matriz, lo que se conoce como anoiquis. Pero entonces decimos que la glicoproteína GP también puede ser secretada y la estrategia de secretar la glicoproteína GP es ocupar las regiones variables y específicas de los anticuerpos. Si las regiones variables de los anticuerpos quedan ocupadas con la glicoproteína GP que ha sido secretada, entonces los anticuerpos no pueden generar su acción de neutralización sobre el virión, favoreciendo entonces su entrada a las células susceptibles. Encontramos entonces que en estos monocitos infectados se va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias, lo cual está relacionado con favorecer la toxicidad en las células endoteliales e inducir muerte celular incluso en los linfocitos, pero además la entrada directa en la célula endotelial genera una pérdida de expresión en las proteínas que se unen a la matriz extracelular, lo cual los lleva a muerte celular y entonces eso nos empieza a mostrar cómo el endotelio vascular empieza a presentar daños favoreciendo manifestaciones hemorrágicas. Esto también se ha encontrado que el monocito infectado puede aumentar la expresión de factor tisular, lo que activa la cascada de la coagulación generando una coagulación intravascular diseminada. Además de que las células dendríticas infectadas dejan de expresar moléculas coestimuladoras y esto también conlleva a la necrosis y muerte de los linfocitos T. Entonces, vamos a encontrar que en la patogénesis del virus del ébola está muy relacionado con una infección sistémica que se disemina rápidamente por el organismo debido a la viremia y que la infección directa en las células blanco va a generar inmunosupresión porque el aumento en la secreción de citoquinas proinflamatorias del monocito macrófago genera muerte celular en linfocitos T, pero además la infección en células dendríticas disminuye expresión de coestimuladoras, lo cual también está relacionado con inducción de muerte celular en linfocitos T por los mecanismos de tolerancia que conocemos previamente. La segunda es que aumenta la permeabilidad vascular porque las células endoteliales se ven afectadas directa e indirectamente. Directamente porque el virus las infecta y genera una pérdida en la expresión de las proteínas de adhesión a matriz extracelular e indirectamente porque las citoquinas proinflamatorias que secreta el macrófago también generan vías de muerte celular en estas células. Y la última es la alteración de la coagulación, generando una coagulación intravascular diseminada debido a la activación del factor tisular en las células monocitos macrófagos que han sido infectados. Esto entonces está relacionado con todo un desbalance en la función del sistema y el individuo entonces va a entrar en complicaciones. La patología normalmente dura de 7 a 8 días con un periodo de incubación que puede variar entre 2 a 21 días. En la epidemia pasada del 2014, la especie de virus que generó las manifestaciones tuvo un periodo de incubación de 11.4 días. Esto entonces va a depender de la especie y depende también de los individuos que son infectados. Hay que tener en cuenta que en general y en promedio está relacionado con un 70% de mortalidad. El diagnóstico es bastante complejo porque la manipulación de las muestras genera muchísimo riesgo de transmisión hacia las personas de salud que están relacionadas. Por lo tanto, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se encarga de manipular las muestras y trabajar con el diagnóstico.
Se dice que dentro de los primeros días se puede diagnosticar el antígeno a través de ELISA, también se puede hacer diagnóstico de serología a través de la detección de la IgM, se puede detectar los antígenos también por pruebas moleculares o aislamiento viral. Cuando tenemos un paciente avanzado, aproximadamente ya después del día quinto, básicamente solo podemos hacer diagnóstico a través de la IgM o IgG, a través de la serología, y en diagnóstico retrospectivo en pacientes que han fallecido después de la autopsia se puede hacer inmunohistoquímica del tejido, PCR o aislamiento viral. Recordemos que las muestras deben ser manejadas bajo estrictos niveles de seguridad para favorecer y limitar el riesgo. Vemos entonces que el virus tiene una viremia que tiene un pico aproximadamente en el día 4, el día 5 y va bajando paulatinamente y luego van a ser muy importantes los anticuerpos IgM e IgG que nos van a permitir un diagnóstico un poco más efectivo en los días en que está más avanzada la infección viral. En resumen, entonces hablamos de las fiebres hemorrágicas virales, hablamos de el hantavirus que puede generar esas manifestaciones febriles con daño renal más frecuentemente en individuos en Corea, en Europa, en América se observa más frecuente una manifestación pulmonar. Vemos que a estas fiebres hemorrágicas por hantavirus son muy contagiosas y las podemos adquirir a través del contacto con secreciones de roedores. En el caso del arenavirus encontramos manifestaciones también febriles, normalmente con los nombres de la región geográfica donde se han presentado más frecuentemente y también encontramos la coriomeningitis linfocítica aguda, que es una manifestación que puede complicarse con alteraciones en el sistema nervioso central y además genera una inmunosupresión por la afección en linfocitos. Finalmente, el virus del ébola, que son virus que generan manifestaciones hemorrágicas con un nivel muy alto de transmisión y unos niveles también muy altos en sus índices de mortalidad, generando entonces toda una infección sistémica que altera específicamente a los monocitos, a las células dendríticas y a las células endoteliales, generando toda una alteración relacionada con un estado de inmunosupresión, coagulación intravascular diseminada y ruptura del endotelio vascular. Muchas gracias.